Hola chicos, en este vídeo tutorial os vamos a enseñar cómo descargar e instalar Eclipse con el Android SDK ya empaquetado y ponerlo a funcionar correctamente en cualquier sistema operativo. Realmente os lo vamos a enseñar en Windows, pero cualquiera de los sistemas operativos el funcionamiento e instalación es el mismo. Lo primero de todo sería descargar el pack de archivos de Eclipse que nos provee directamente Google. Para ello vamos a ir a la página web. Voy a usar Internet Explorer porque es el que tengo aquí instalado. Es una máquina virtual para que veáis desde cero cómo se instala todo. Pues lo dicho, vamos entonces a descargar el paquete que sería en d.android.com/sdk. Ya lo tengo ahí porque he estado haciendo antes una comprobación. Accedemos a la página. Ya os comento que se ve mal por lo mismo, porque es una versión distinta una versión de Internet Explorer bastante vieja, por eso se ve distinto. Pero bueno, la cuestión sería darle a este botón que pone Download de SDK ADT Bundle for Windows, es decir, descargamos el SDK de Android y un paquete también con el ADT y Eclipse ya comprimido. Realmente lo que nos trae este paquete sería Eclipse con el plugin ADT, Android SDK Tools, Android Platform Tools, la última plataforma de Android disponible y la última imagen de sistema del emulador para que podamos crear el nuestro directamente. Pues nada, esto sería solamente pulsar el botón, aceptar la licencia y aquí seleccionar la versión que tengamos de sistema operativo. Si tuviéramos de 32 bits seleccionaríamos esta y de 64 bits sería esta otra. Como os digo, no, ya lo he descargado antes, no voy a descargarlo ahora, pero bueno, sería tan sencillo como por ejemplo pulsar el botón y decirle dónde queremos guardarlo. Ya os digo, como dije hace un momento, que ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a volver a hacer, ya que sería una pérdida de tiempo bastante grande volver a descargarlo desde cero. Y vamos entonces a continuar. Entonces cerramos esta ventana de Internet Explorer y vamos a buscar el archivo. Es este mismo de aquí. Como podéis ver son 400 megas casi, y lo único que hay que hacer es extraerlo donde queramos instalar Eclipse y el Android SDK. Si hacemos doble clic encima, vemos que es únicamente una carpeta en la que está todo dentro. Tenemos el Eclipse, el SDK y el SDK Manager aquí al lado. Pues lo que vamos a hacer es esta carpeta, directamente la carpeta raíz, vamos a extraerla en donde nosotros queramos tener disponible Eclipse. Por norma general se suele seleccionar C para evitar problemas pues con rutas largas o que tengan algún espacio. Entonces yo, como he dicho, vamos a instalarlo directamente en disco local C. Pulsamos aceptar y esperamos a que se descomprima por completo el archivo. Ya os digo, son 400 megas, pero bueno, lo que va a tardar más siempre es la descarga. Lo que es la descompresión del archivo suele ser bastante rápida. Vamos a esperar a que se complete y pasaríamos al siguiente paso, que sería descargar el JDK, el Java Development Kit, es decir, kit de desarrollo para Java. Es un paquete obligatorio para que Eclipse funcione y nos permita compilar aplicaciones para Android, perdón. Vamos a esperar a que termine, ya os digo, es un poquito grande el paquete porque ya nos descarga imágenes de sistema de Android, pero nos evita el tener que descargarlas nosotros a mayores. Así que vamos a esperar. Vale, ya ha terminado de descargar. Cerramos la ventana de WinRAR, cerramos la carpeta y vamos a comprobarlo. Disco local C, mostramos el contenido y aquí tenemos la carpeta que hemos extraído. La abrimos, vemos que tenemos aquí el SDK Manager y dos carpetas, Eclipse y SDK. Dentro de Eclipse vamos a necesitar que es el acceso a la aplicación. Vamos entonces a descargar el JDK, como indiqué hace un momento.
para continuar con las pruebas y poder verificar que Eclipse funciona. Para instalar el JDK lo que tenemos que hacer es ir a la página de Java y descargarlo. La ruta directamente no la recuerdo, entonces lo que vamos a hacer es usar el buscador de Google. Entonces lo que vamos a buscar sería JDK espacio 6. El 6, la versión 6, es la recomendada por Google directamente. Existe la versión 7, pero no está 100% soportada en Android. Entonces aquí en la versión 6, que es la que hemos localizado, es esta URL que tenemos aquí arriba, como podéis ver bastante compleja. ¿Vale? Está cargando aún, quedan un par de elementos. Vale. Aquí es lo de las cookies, que desde hace unos meses es obligatorio preguntar cualquier web. Vale. Aquí en esta página, si vemos arriba de todo, bueno, nos pone últimas versiones, siguientes versiones, acceso bueno, early, es decir, que es antes de que salga a la luz, uso empotrado en microsistemas, no sería nuestro caso, o si no, versiones previas. Por defecto está en el latest release, es decir, últimas versiones, que es lo que queremos. Aquí tenemos el acceso a las últimas disponibles, tanto de Java, JavaFX o NetBeans, que sería la 7. Aquí vemos que es la versión 7. Nosotros, como os he dicho, vamos a usar la 6, entonces seguimos bajando. Y aquí un poco más abajo tenemos Java S6 Update 38. Esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a descargar el JDK, es este de aquí. Igual que en el caso de Eclipse, pulsamos Download. Se nos va a ir a la página de descargas. Está en ello. Ya os digo, esto es culpa de que estoy usando Internet Explorer. En vuestro equipo no vais a tener estos problemas. Se va a mostrar en el momento. Vale, lo mismo de siempre. Aceptamos las cookies. Y bien, aquí en esta ventana tenemos que aceptar la licencia. Vemos ya que nos pone que está aceptada, que gracias, nos da las gracias por aceptarla. Y aquí seleccionamos la versión de sistema operativo que tengamos. Todo esto va a depender de si tenemos Windows de 32 bits, que sería el x86, o de 64 bits, que sería el x64. Si tenemos Linux, pues sería x86 para el de 32 bits. Vemos que tenemos dos opciones. Una es un RPM, que es un instalador de una de las distribuciones de Linux, y otra sin ser RPM, es decir, para el resto de distribuciones. Y bueno, si tenemos alguno más, algún sistema operativo instalado que sea Solaris, que es donde queremos instalarlo, pues nada, sería cuestión de descargar el adecuado para nuestra versión de sistema operativo. Como os dije, en este caso es un Windows de 32 bits, tendríamos que instalar este, el x86, sería esta opción. Yo ya lo he descargado antes, así que no es necesario volver a descargarlo, voy a cancelarlo. Y vamos a instalarlo. Cerramos aquí, vamos a mis documentos y aquí tenemos el instalador. Esto es el archivo que se descarga de la web directamente. Hacemos doble clic, ¿vale? Ejecutamos el archivo y pulsamos siguiente. Vemos aquí que nos pregunta qué es lo que queremos instalar, si solo las herramientas de desarrollo, código fuente, el JRE, es decir, la máquina virtual de Java, o la base de datos de Java. Es una base de datos especial, no vamos a usarla realmente, pero bueno, por defecto, que es decir, todos instalados, sería lo normal. Pulsaríamos siguiente directamente y solamente nos quedaría esperar a que se instale. No debería tardar mucho, ya os digo, estos solamente son como el código fuente. Nos pregunta dónde queremos instalarlo. La ruta por defecto también es correcta, pulsamos siguiente. Ahora mismo se está extrayendo el paquete e instalando. Con esto ya estaría. Como podéis ver es muy rápido. Finalizamos. Vale, nos ha creado este fichero temporal que nos va a dar igual y nos abre una página web
dándonos las gracias y pidiéndonos que nos registremos en Oracle. No vamos a hacerlo. Esta alerta de seguridad desde la web, vamos a darle que sí, que queremos continuar. Esto es porque usa datos cifrados, pero bueno, ya digo, no vamos a registrarlos en la web, ya que no es necesario. Cerramos la ventana y también cerramos la carpeta de descargas. Y vamos a probar si Eclipse funciona con esta configuración o no. Ya os digo que puede ser que no funcione, dependiendo un poco de la versión de Windows que tengamos y de los permisos que pida para instalar los distintos componentes. Como os dije, vamos a ir a donde tenemos el Eclipse descargado y vamos a crear un acceso directo en el escritorio. Para ello es muy sencillo. En el que pone Eclipse, en el ejecutable de Eclipse, pulsamos botón derecho, enviar a, escritorio, crear acceso directo. Lo seleccionamos y como podéis ver aquí ya nos está creando el acceso directo a Eclipse. Esta ventana entonces ya la podemos cerrar y vamos a ejecutar Eclipse. Doble clic en el acceso directo, nos pone aquí el splash y nos pregunta dónde queremos el workspace, es decir, la carpeta de trabajo. Por defecto siempre nos va a poner esta, es decir, la carpeta del usuario en el sistema, y nos va a crear una propia que se llama workspace. Vamos a darla por válida, no vamos a cambiarla y pulsamos OK. Pulsamos OK, ahora mismo está arrancando Eclipse y ahora aquí esta ventana que nos aparece de Contribute Usage Statistic, es decir, contribuir a las estadísticas de uso, se refiere a Android. Podéis decirle que sí o que no. Da igual, no va a influir en el uso que hagáis del sistema. Vamos a dejarlo en que sí y vamos a pulsar Finish. Con esto ya estaríamos. Ya vemos aquí que tenemos una ventana que se llama Java ADT con una pantalla de bienvenida de Welcome de Android. Vamos a cerrar esta ventana, ya os digo, podéis verla, os dice cómo crear un nuevo proyecto de Android, tanto si aparece directamente como si no os aparece en File New, aquí ya nos aparece, pero pudiera ser que no apareciera, tendríamos que ir a Other y desde Other seleccionar el de Android. Vamos a cerrar esta ventana, esta pestaña, y ya nos aparece Eclipse directamente en la perspectiva de Java, que es la perspectiva de uso común para programar. Ahora os explico un poco cómo funcionan todas las perspectivas, pero lo primero de todo os voy a explicar si no se llegara a ejecutar Eclipse, que os diera algún error referente al Java, al JDK, tendréis que hacer lo siguiente. Yo esta ventana la voy a cerrar de Eclipse y os voy a enseñar cómo configurar el JDK para que Eclipse pueda localizarlo. Esto normalmente lo haréis si cambiáis la ruta de instalación del JDK o si, como dije antes, la versión de Windows que estéis usando o Linux, la versión que estéis usando es muy restrictiva en cuanto a los cambios del sistema. Entonces tendríais que hacer un pequeño cambio para permitirle la localización del JDK. Para ello vamos a localizar la carpeta donde se ha instalado el JDK. Siempre es en mi PC, C, archivos de programa, aquí vamos a mostrar el componente, y dentro de archivos de programa en Java. Veremos aquí que tenemos el JDK y el JRE. Como os dije antes, el JRE es la máquina virtual para ejecutar aplicaciones, no sirve para desarrollar. Tendríamos que ir al JDK. Abrimos la carpeta y vemos aquí esta que pone bin, es decir, los binarios, son los ejecutables de Java, que es donde están todos los archivos de Java que podemos llegar a usar. Esta es la ruta que vamos a usar, la ruta que nos interesa. Si pulsamos aquí en carpetas, la vemos aquí, disco local C, archivos de programa, Java, JDK 16038, bin. Como es muy difícil escribirlo a mano, podríamos coger y empezar a escribir en un bloc de notas o en algún otro sistema o en algún otro programa de edición de texto. Lo que vamos a hacer es copiar la ruta. En cualquiera de los archivos que hay en esta carpeta, vamos a pulsar botón derecho, propiedades. Y en ubicación nos está poniendo la ruta. Sencillamente la copiamos. Todo lo que aparece aquí, lo seleccionamos, botón derecho, copiar. Si tuvierais Windows 7 o Windows Vista, aquí arriba ya os pone
un cuadro de texto con la ruta. También se podría mostrar pulsando en ver, barra de herramientas, barra de direcciones. Y la tenemos aquí, que nos la pone bloqueada, pero bueno, la desbloqueamos y la arrastramos para abajo. Y aquí también nos pone la ruta. Ya os digo, en cualquiera de las dos opciones, ya sea con propiedades del fichero o mostrando la barra de dirección y copiando la ruta, llegaría. Esta ruta la necesitamos para añadirla a la variable path, que significa ruta en inglés, a la variable path del sistema. Para añadirla es muy sencillo. Cerramos esto. Encima de mi PC pulsamos botón derecho, propiedades. Vamos a opciones avanzadas, variables de entorno. La parte de arriba serían las variables para este usuario en concreto y la parte de abajo serían las variables para todos los usuarios. En nuestro caso queremos que sean las variables de todos los usuarios. Entonces aquí localizamos la variable path y vemos aquí que tiene valor, tiene unas rutas bastante largas, bastante complejas. Vamos a darle modificar. Como os he dicho, es una ruta bastante compleja con definición, con enlaces a partes del sistema. Lo que vamos a hacer es ir al final de todo, que estamos aquí, ponemos punto y coma y pegamos la ruta que tenemos. Tal cual está, se pega y pulsamos aceptar. De esta forma, si hubiera algún error a la hora de arrancar Eclipse, añadiendo esta ruta ya quedaría solucionado y ya nos lo permitiría ejecutar directamente. Pulsamos aceptar en todas las ventanas que hemos abierto y volvemos a ejecutar Eclipse. Ya os digo, a nosotros anteriormente no nos falló este arranque de Eclipse, pero solamente haréis este paso si os falla. El paso de añadir el path solamente si os falla. Si no os falla no es necesario. Vale, ahora que tenemos aquí Eclipse ya abierto, os voy a enseñar un poco las distintas partes que tiene el IDE, el entorno de desarrollo. Como os dije antes, tenemos la perspectiva de Java, que es una perspectiva es un conjunto de ventanas, de vistas. Cada pestaña de esta sería una vista. Todas estas de aquí abajo también. Esta de aquí de la derecha, Outline también. Una perspectiva es esto, un conjunto de vistas que hacen más fácil una tarea en concreta. En este caso, la perspectiva es de Java. Lo que hace más fácil es programar en Java, que es nuestro caso para Android. Y después tenemos aquí otra que también nos lo genera automáticamente la descarga de Eclipse, que es la perspectiva de DDMS. Esta perspectiva está pensada para gestión de dispositivos y emuladores. Nosotros, si tuviéramos un emulador corriendo en este equipo o algún dispositivo conectado por USB, si vamos a la pestaña de DDMS, a la perspectiva DDMS, aquí a la izquierda en Devices, dispositivos, nos aparecería el dispositivo que tuviéramos conectado. Ya os digo, no aparece ninguno porque no tenemos ningún emulador abierto ni ningún dispositivo conectado por USB. Volvemos a ir a la parte de Java y os voy enseñando las distintas vistas, configuraciones de Eclipse básicas. La primera de todo, el Package Explorer. Todos los proyectos que generéis, que vayáis creando, os aparecerán aquí, en el Package Explorer, en el explorador de paquetes. Ya os digo que de primeras no aparece ninguno porque tenéis un workspace, un espacio de trabajo en blanco. Por eso no os aparece ningún paquete, pero bueno, según vayáis creando distintas aplicaciones, veréis que se van apareciendo aquí varias líneas, cada una con su proyecto. La zona de pestañas de aquí abajo tenemos la consola que nos mostrará los mensajes del sistema, Declaration, que realmente no se usa en la parte de Android, el Javadoc vendría a ser la documentación oficial de Java. Nos mostraría las funciones la documentación de los distintos métodos y funciones que usemos en las aplicaciones nuestras. Ya os digo que también manteniendo el ratón encima de un método en concreto también nos aparecería esta documentación. En sí, esta pestaña no es obligatoria tenerla, se podría cerrar, no habría problema ninguno. Y después tenemos la pestaña de Problems.
Siempre que nuestra aplicación tenga algún fallo de compilación, es decir, algún fallo que el propio Eclipse detecte que no va a funcionar, ya nos los mostrará aquí. Nos mostrará en rojo los errores y en amarillo los avisos, los warning. Estos avisos no quiere decir que tengáis algo erróneo en vuestro proyecto, sino que tenéis que revisar porque esa línea o ese comando que nos va a indicar puede producir errores, que no quiere decir que los vaya a generar, porque pueden ser errores de rendimiento únicamente. Es decir, que por una configuración que tengáis en la aplicación pueda hacer que vaya más lenta. Pues por ejemplo, cuando tenéis una ventana, una disposición de componentes en la ventana muy compleja. Cuantos más componentes tengáis mostrándose, más lento es la creación de esta ventana. En cualquier caso, ya os digo, siempre que tengáis algún tipo de error o aviso de un warning, siempre os va a aparecer aquí. De vez en cuando es bueno revisarlo para ver si alguno de los avisos de los warning se puede eliminar de forma sencilla, modificando el código, claro, y haciéndolo adaptado a la convención de uso de Android. Pero bueno, ya os digo que los warning no es obligatorio eliminarlos, sino solamente tenerlos en cuenta de cara a nuestras aplicaciones. Y vamos entonces a seguir mostrando las distintas vistas y distintos componentes de Eclipse que os van a ayudar en el desarrollo de vuestras aplicaciones. Vamos a ir de nuevo a la vista de DDMS. Vamos a explicar los componentes que aparecen aquí. Vale. Como os había dicho, la pestaña Devices es donde os van a aparecer los distintos dispositivos que tengáis conectados, tanto emuladores como dispositivos físicos. Aquí abajo tenemos la pestaña, la vista de Logcat. El Logcat es la consola interna de Android. Cualquier error o mensaje de las aplicaciones se os va a mostrar aquí. Si lo expandimos, cuando tengamos algún tipo de error, nos va a ir poniendo aquí los errores, mensajes. Aquí en texto nos pone el mensaje de error. En application, pues la aplicación que nos da el error. Y en time, la hora a la que nos dio el error, es decir, la fecha y hora. Y en el nivel, lo que nos va a indicar sería si es un error, un mensaje de información, un warning. Será una letra, pues siempre es la inicial. En errors es la E, el warning es la W, mensaje de información es la I. Pero bueno, ya os digo, realmente los importantes son la E, que vendría a ser, nos lo marcaría en color rojo y nos indicaría esto, que hay un error en el código y que la aplicación se ha cerrado. Es el típico mensaje de force close que os aparecerá en el móvil. En caso de que os aparezca un force close en el dispositivo, siempre os va a aparecer, o por norma general os debería aparecer, un mensaje de error en el logcat indicando qué componente ha fallado, en qué línea ha fallado y qué clase de vuestro código es la que está dando el error. Está muy bien para localizar errores de vuestras aplicaciones si os está fallando siempre en el mismo punto. Podéis hacer una localización rápida de por qué falla, es decir, qué excepción os está lanzando la aplicación vuestra, y también nos diría pues la clase y línea en la que está fallando la aplicación. De esta forma es muy sencillo localizar el fallo y solucionarlo. En la parte esta de aquí arriba, de arriba a la derecha, vemos que son varias pestañas las que tenemos disponibles. En la pestaña de Threads, hilos, nos indicaría los hilos que tienen en ejecución una aplicación en concreto. Aquí seleccionaríamos la aplicación en la ventana de la izquierda y en Threads nos pone cuántos hilos tiene ejecutándose en este momento la aplicación. En Heap lo que nos aparece aquí sería la memoria RAM que está consumiendo la aplicación. Nos pondría, aparte de la memoria total, también nos indica qué componente está consumiendo cada bloque de memoria. Pues si usamos muchas imágenes, veremos que el apartado de bitmap de imagen es el que nos consume más. Lo normal es que no tengamos que preocuparnos por esta pestaña, a no ser que nos dé un error de memoria. Entonces sí, sería cuestión de abrir la aplicación, venir a esta pestaña y verificar qué componente está consumiendo la memoria RAM para intentar minimizar ese consumo al máximo. El Allocation Tracker que tenemos aquí, la siguiente pestaña,
nos indica un poco lo que es petición de reserva de memoria. No es en sí que ya esté reservada, sino que es una especie de qué es lo que se prevé que consuma la aplicación y nos lo va reservando. Ya os digo, este no se suele usar, esta pestaña, a no ser en aplicaciones muy concretas, pues que estén usando gráficos en 3D o así, porque ahí tendríamos ya que ver cómo podemos minimizar el consumo futuro. En una aplicación normal esto no es necesario tenerlo en cuenta, al menos directamente. En Network Statistics, pues bueno, como dice el nombre, estadísticas de red, lo que nos dice es la cantidad de datos consumidos por nuestra aplicación, tanto en descarga como en subida. Nos aparecería aquí un gráfico, subiría si fuera una subida de datos y hacia abajo si fuera una descarga. No suele tener problema ninguno, es fácil de ver. Ahora mismo no tengo ningún dispositivo conectado, no os lo puedo enseñar directamente, pero bueno, ya os digo, es muy sencillo. Abrís la aplicación, la seleccionáis a la izquierda y le pulsáis el botón de Start. En el momento que lo pulséis, esta pestaña va a empezar a capturar el consumo de datos. No captura los datos, es decir, no sabréis qué es lo que se está transmitiendo por la aplicación, sino que lo único que sabéis es qué cantidad de datos se transmiten. La siguiente pestaña, que es File Explorer, nos permitiría gestión de la tarjeta o de la memoria interna del dispositivo. En un emulador podréis acceder a todas las carpetas del sistema. En un dispositivo físico solamente podréis acceder a a las carpetas de datos del usuario, a no ser que seáis root y podáis acceder también a las carpetas del sistema, pero por defecto ya os digo que está bloqueado el acceso y solamente podría acceder cada aplicación a su espacio interno. Desde esta pestaña no podréis acceder, pues por ejemplo, a las bases de datos de vuestra aplicación directamente. En la pestaña de Emulator Control tenemos una serie de pruebas que podemos hacer sobre los distintos parámetros del emulador, como si se tratara de un dispositivo físico normal. Pues por ejemplo, cambiar la velocidad de conexión, si tiene mucha latencia, es decir, si es lenta, qué velocidad tiene en caso de voz o en caso de datos, pues podríamos poner, por ejemplo, poner que la voz tiene muy mala calidad y que los datos también van muy lento. Esto haría que nuestro emulador se comportara de forma adecuada a la configuración que nosotros pongamos aquí. En el caso de Telephony Actions, podemos simular que le entra un mensaje o una llamada al dispositivo. Introduciríamos aquí el número de que está llamando o que está enviando el mensaje, aquí el texto y ya sería cuestión de darle al botón de call, llamar o hang up, perdón, colgar, descolgar, perdón. Si bajamos un poco, veremos que entramos en la parte de Location Controls, son controles de localización, ya entraríamos en la parte de GPS, podríamos directamente introducir una localización, la latitud y la longitud, pulsamos el botón Send y en el emulador le estaríamos diciendo al sistema como si el GPS estuviera dándole esa posición, esas coordenadas. También podríamos, aparte de cargarlos uno a uno los puntos, podríamos usar GPX, que es un estándar referente a datos de GPS, y KML, que es del formato que usa Google, pues por ejemplo en Google Earth o Google Maps para los mapas personalizados. Ambos formatos, GPX y KML, tienen un conjunto de posiciones y lo que sería es como si fuera una ruta a través de estos distintos puntos, con lo que nuestro dispositivo pues también iría punto a punto revisando cada uno de los pasos de la latitud y longitud que tengamos en el archivo. En caso de que nos aparezca en la parte superior las distintas pestañas de las perspectivas, pulsaríamos aquí en el botón Open Perspective. Si no nos aparece aquí directamente, pulsaríamos en Other y aquí vemos ya las que tenemos disponibles. Otra de las que vais a llegar a usar sería la de Debug, que la usaréis cuando queráis debuguear, es decir, ir paso por paso en la ejecución de la aplicación. Pues por ejemplo, que os está dando algún error y no sabéis muy bien cómo controlarlo o por qué os lo está dando, se pondría un punto de interrupción en la aplicación y se entraría en modo de debug para poder ir paso a paso con la ejecución de la aplicación y ver por qué nos falla y cómo solucionarlo.
Para abrirla, pues nada, solo la seleccionamos y pulsamos en OK. Eclipse ya nos genera las vistas adecuadas a cada perspectiva. En este caso, como veis, también tenemos aquí el Logcat abajo a la derecha. Aquí en la parte de la izquierda tenemos la consola de errores de sistema y un par de pestañas más, pues por ejemplo con los errores de la aplicación, los distintos ejecutables que tenemos si fuera un proyecto de Java. En uno de Android esta pestaña no se va a usar. Y las distintas tareas que tenemos pendientes por completar. Las tareas se asignan en base a comentarios con un formato específico. Pues por ejemplo el típico que nos añade directamente Eclipse es el to do, es decir, cosas por hacer, y ya nos lo indicaría aquí en qué recurso, es decir, en qué clase tenemos este comentario, cuál es la ruta y si tenemos algún tipo de mensaje de texto asociado a esa etiqueta. De esta forma es muy sencillo pues ir a un punto concreto del código y modificar lo que falte por modificar y continuar con el desarrollo de la aplicación. Este cuadro de aquí centrado, no tenemos nada abierto, aquí es donde nos aparecería la clase nuestra de nuestra aplicación en la que hemos puesto el punto de control, punto de parada. En el momento que se quede parada la aplicación nuestra en un punto, nos abrirá aquí directamente la clase en donde está parada para poder revisar los distintos valores de las variables y el código de la clase en concreto. En la ventana esa de Outline sería igual que la que nos aparece en Java. Si recordamos aquí a la derecha también tenemos Outline. Y aquí lo que nos aparece es una estructura de los métodos que tenemos en la clase que tenemos visible. Pues si esta clase tiene una estructura de varios métodos anidados y demás, pues aquí nos aparecerían las distintas cabeceras de los métodos. De forma fácil, de forma rápida, podemos ver qué métodos tiene cada clase y qué parámetros acepta. En este de aquí, en esta ventana de aquí a la izquierda, que pone debug, nos mostraría cuántos hilos tenemos abiertos en la aplicación y en qué clase se está ejecutando en estos momentos. Es una buena opción para ver cuál es la estructura de la aplicación, el paso a paso de cómo se ha ido generando una clase concreta hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora mismo. Directamente no se suele usar, es decir, no solemos tenerlo en cuenta para desarrollar, para debuguear, perdón, una aplicación, en qué punto se encuentra o qué pasos ha seguido, pero sí está bien saberlo, pues por si en algún momento lo necesitamos ver. Aquí nos aparecería directamente la aplicación en el punto en el que se encuentra. En esta ventana de aquí, en esta pestaña de aquí de la derecha, donde aparece variables, nos pondría todas las variables de la clase que tenemos visibles desde donde está el código, es decir, aquellas variables que sean globales o las variables propias del método en el que nos encontremos, y nos pondría su valor, es decir, podríamos ver rápidamente qué valor tiene cada variable de la aplicación en un momento dado. No sería necesario escribirlo en el logcat ni mostrarlo con un mensaje por pantalla. Y en breakpoints nos mostraría un listado con todos los puntos de interrupción de la aplicación. No es necesario el tenerlos en cuenta directamente. Aquí podríamos, por ejemplo, desactivar uno si no queremos que pare en un momento dado, eliminarlos pulsando la X, nos dejaría gestionarlos por completo, los puntos de control. Y con esto estaría todo. En principio con esto ya tenéis las nociones básicas para empezar a desarrollar en Android, Java. Y ya os digo, seguiremos subiendo tutoriales poco a poco con distintos parámetros y con distintos pasos del curso de desarrollo Android de Excitae.